Bueno, buen día, buen día, ¿cómo andan? Hola José, Juliana, Sofi, buen día, buen día. ¿Qué cuentan? Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahí vi que me escribiste, Nico. Hola Belu. Bueno, ¿se escucha bien? Rocío, buen día. ¿Andan bien, che? Último día de clases. Están esperando las vacaciones, ¿no? Camila, perfecto. ¿Se escucha bien? No, esperar unos minutitos más. Franco, hola. Un minutito más. Todo perfecto, genial. Que se conecte un poquito más de gente y ya arrancamos con la clase de hoy. Juliana esperando las vacaciones, yo también. Quédate tranquila. Yo también. Este, perdón. Bueno, se escucha fuerte y claro. Bruno, ¿sabes qué? Me quedé con deuda con vos por una pregunta que hiciste con el video pasado cuando se cortó, que no la alcancé a ver. En realidad la vi, pero no la vi hasta después del segundo video. En términos de la sexualidad en Oriente y en Occidente ligada al placer o al pecado. Es una interesante pregunta. Hola Sashi, hola Rocío. Es una interesante pregunta, pero ten en cuenta un dato. Todo lo que vimos con Foucault respecto a la cuestión de Oriente es más un arte erótico en sí, y ese arte erótico conlleva o soporta cierto placer, a diferencia de como en Occidente. Espera un segundito, estoy buscando una cosa. Como en Occidente podemos rastrear cuestiones que tienen que ver con el erotismo en la antigua Grecia, pero a su vez en la antigua Grecia aparece algo ligado a esta cuestión moral. Hoy vamos a ampliar un poquito eso, ¿no? Entonces, hasta que no hay un advenimiento en función de lo que es la pastoría, la pastoral, y eso implica un nuevo mecanismo de control, no podemos pensar en sí en el pecado como una cuestión limitante. A partir de la religión católica, a partir de lo que implica la cuestión del pecado y la culpa, ahí sí ya se puede tomar de manera más fuerte como un punto de diferencia, ¿no? Pero acordate que Foucault siempre busca un poquito más atrás, y en ese más atrás no aparece cierta relación al pecado, sino algo cuestionado, algo en cuestión en relación a lo que es la moral y la ética de la época antigua. Entonces, no podríamos hacer la división histórica en función del placer y en función del pecado, sino que en el devenir de Occidente hay una asociación o una limitación al pecado, pero como un instrumento que va de la mano de la confesión que da lugar a la pastoría, ¿sí? Estaba muy buena la pregunta, la verdad que quedó colgada y no quise responderte por escrito ahí, así que bueno, igual sepan que están los foros para, para poder preguntar, ¿no? El arte japonés erótico por excelencia, digo en términos artísticos, es algo que se llama Zunga, que yo acá se los voy a copiar si puedo. El Zunga es un arte. Hola Vivi, ¿cómo andas? Buen día. El Zunga es un arte erótico. Ay, no puedo copiarlo. A ver. Es el arte erótico japonés por excelencia. Ahora sí. Ahora yo les voy a mandar un datito acá para que puedan entrar y puedan ver. Ahí está plasmado lo que es el Zunga como estilo artístico en términos de
de las estampas históricas japonesas que ya vienen del periodo Edo, del periodo de 1600 y en adelante, cómo se fue fomentando este arte erótico ahí puesto en juego, ¿no? Como una diferencia entre Oriente y Occidente. ¿Qué haces, Vivi? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, a ver, la idea es que yo continúe hoy porque habíamos quedado en algunas cosas pendientes del teórico pasado por cuestión de tiempo. Hoy va a haber, como despedida, dos teóricos. Este de ahora a la mañana y después el teórico de la tardecita, de las 18:30, que lo va a dictar Viviana. Ese también va a ser en vivo por el grupo acá de la cátedra. Así que estén atentos que hoy tienen todo el día para estar con la materia, ¿sí? Viviana no va a trabajar estas cosas, va a retomar algunas cuestiones que habían quedado planteadas, que vienen genial para seguir laburando la significación del falo, que es más o menos lo que todos los prácticos deberían estar. La significación del falo y lo que viene después como punto de continuación, la cuestión entre la diferenciación entre el deseo y el goce, ¿no? Así que estén atentos que a la tarde también va a haber un teórico en vivo para que puedan participar. Bueno, dos cosas, muchas cosas, pero al menos dos programadas. Por lo pronto habíamos quedado, yo la semana pasada les había comentado los dos primeros presentaciones de Foucault, y medio al pasar rapidito al final, lo que aparece como una entrevista que se le realiza a él en el año 1984, en julio, entre julio y diciembre de 1984, que se le hacen en relación a un tema que queda titulado como la ética de cuidado de sí, y esto cómo se piensa, cómo se plantea en relación a la práctica de las libertades, ¿no? Como hay algo... Después vamos, Bruno, espera, vamos despacito, vamos despacito. Algo de eso que estás poniendo en tu pregunta es, digamos, porque en términos históricos el psicoanálisis surge en un contexto de familia victoriana en donde había cierta cuestión represiva puesta en juego, ¿no? Sí, vamos despacito, Bruno. Belén volvió a la tarde, perfecto. Manéjense como puedan, total los videos quedan grabados. Vuelvo a lo que tenía que arrancar. En el año 84 le hacen una entrevista a Michel Foucault que queda titulada como la ética de cuidado de sí en la práctica de la libertad. Es una entrevista un poquito extensa que tienen en el programa dentro de la bibliografía obligatoria, pero que tiene algunas cuestioncitas que me interesan destacar y que después podemos hasta conectarlo con la otra parte de lo que habíamos pensado para exponer hoy, que son algunas ideas del texto de David Alperín sobre Saint Foucault, que también es parte de la bibliografía obligatoria de esta materia. Respecto a la ética de cuidado de sí, esta entrevista que le hacen en 1984, en sí el texto, las preguntas, arrancan en función de lo que venía trabajando Foucault en ese momento en sus clases, en sus seminarios. Ustedes saben que Foucault daba seminarios en la escuela de Francia, en el colegio de Francia. Él empezó ahí a dar clases en el año 70-71. La cátedra que él hereda se llama Historia del Pensamiento Filosófico, que era la que coordinaba Jean Hippolyte hasta la muerte. Eso arranca después en el 71 a dar Foucault, y ya cambia de nombre la materia, por así decirlo, y se llama Historia del Pensamiento, Historia de los Sistemas del Pensamiento, ¿no? Así es como se llama la materia que Foucault es titular y que da clases hasta el año 84, ¿no? Entonces la primera pregunta arranca por lo que venía trabajando en el año 81-82. El sistema francés, o menos esta cátedra, implicaba que tenían que dar alrededor de 26 horas cátedras anuales obligatorias, entonces se la pasaban estudiando para después en 2-3 meses exponer todos sus avances, y esas materias no podían ser repetitivas, no podían retomar cosas, siempre tenían que presentar algo novedoso, ¿no?
Este, por eso también la diversidad de temas que fueron tocando muchos de estos autores. Pero arranca con una pregunta en función de lo que se venía elaborando en la clase del año 81-82, que era sobre la hermenéutica del sujeto y cierto itinerario que hace esta hermenéutica del sujeto. Obviamente que cuando hablamos de sujeto con Foucault no es el sujeto que estamos viendo con Lacan, ¿no? Este efecto de significantes o este sujeto que emerge en la estructura del inconsciente, sino en relación a esta cuestión de la subjetividad en sí, o sea, algo de este sujeto, esta hermenéutica de sujeto asociado a la subjetividad y a la verdad, ¿no? Entonces, ahí lo que plantea Foucault, que el sujeto humano en sí se va a entregar a cierto juego de verdad en relación a cierta modificación del discurso científico. Digo, arranca así con todas, ¿no? Hay algo de la modalidad de lo que modifica el discurso científico que no deja de afectar a esta subjetividad, adaptándola a los juegos de esa verdad, ¿no? Estos científicos o estos modos científicos que aparecen ahí en función de esa verdad, en función de esa limitación de hermenéutica del sujeto, hacen que existan movimientos institucionales o prácticas individuales que lleven a cierta regulación del control. O sea, vamos a pensar cómo la cientificidad lo que hace es también manipular para apuntar a esto del sujeto o a esta hermenéutica del sujeto llevada al mecanismo de control en sí, ¿no? Esto es algo que Foucault viene trabajando desde hace bastante y sobre todo en un librito que publicó en el año 1966, ¿no? En 1966, yo lo menciono porque lo dice acá en la entrevista, ¿no? Se publican Las palabras y las cosas, que seguramente lo tienen presente cuando trabajamos el retorno a, que es un autor, porque ahí Foucault da lugar a lo polémico que fue esa publicación. Las palabras y las cosas es eh, un trabajo sobre cierta arqueología de ciencias humanas que fue publicado en 1966, que en Francia, en París, fue un año bastante interesante porque se publicó Las palabras y las cosas, se publicó Ciencia y verdad de Barthes, se publicaron los escritos de Lacan, se publicaron la teoría de la literatura de Todorov. Digamos, hubo una serie de publicaciones interesantes a nivel cultural y que dejaron mucha tela para cortar. Pero en esto de las palabras y las cosas seguramente lo ubican por varios motivos, ¿no? Pero tiene el texto de él donde hace la lectura de las Meninas de Velázquez. El cuadro de Velázquez que hace la lectura Foucault. A ver, esperen. Que es este de acá. Las Meninas de Velázquez en sí lo que muestra en ese cuadro, pueden ampliarlo y ver, es cómo hay ciertas líneas de miradas y de visiones que aparecen y ocultan cosas, ¿no? Un resumen rapidísimo. En esto de que aparecen y ocultan cosas, ahí vemos cómo opera esto de la cientificidad o el discurso científico, en tanto este, hay una mirada hacia un lado, pero en esa mirada también soporta algo que se oculte que tiene que ver con esto de los mecanismos de control. ¿No? Es sabido el debate teórico, entre comillas, de Lacan y Foucault, porque esto fue en el año 66, yo le dije de la publicación de los escritos, y el escrito último que se agrega, que es La ciencia y la verdad, es la primera clase del seminario 13 que se llama El objeto en psicoanálisis, ¿no? Y en ese seminario, en algunas clases, Lacan hace una lectura de Las Meninas de Velázquez, pero bueno, ya estaba metido con el objeto A, y lo que muestra que Foucault no encuentra el objeto A en ese cuadro. Digo, veía un debate más que interesante en términos de la posición política. Esto lleva a Foucault, en función de la lectura de la cientificidad, a pensar algo que le preguntan ahí, que tiene que ver con un concepto que es importante, que es el de cuidado de sí. Anoten este concepto porque aparece bastante. ¿Qué es lo del cuidado de sí? Foucault muestra con la respuesta que hay como dos ideas de su historia de trabajo, de su evolución teórica. Siempre pensó la relación de los sujetos a posición o en relación a la verdad, pero en términos de prácticas coercitivas, en términos de mecanismos de control, y por eso siempre analizó, o por lo menos un tiempo grande analizó lo que son las prácticas psiquiátricas y el sistema penitenciario, que son los artículos bastante conocidos de él.
Pero él con el correr del tiempo encuentra esto de que hay como una serie de desplazamiento en donde hay una idea fuerte de pensar esto de la práctica de sí como una especie de análisis cultural, análisis social que lleva a evaluar esto de los mecanismos de control y a tener una posición totalmente distinta respecto a cómo son los mecanismos de control. ¿No? Son prácticas que apuntan o podrían pensarse en función de cierta autotransformación de estos sujetos que antes venían siendo manipulados por ejemplo, el sistema penitenciario o el sistema psiquiátrico. ¿No? Esta práctica de cuidado de sí soporta una autotransformación del sujeto y es algo que viene conectado directo a lo que ya vamos a ver un ratito con respecto de la sexualidad. Para pensar esto de la práctica de cuidado de sí, él pone el acento, Foucault pone el acento en algo que se denomina el ascetismo, ¿no? Aparece muy claro en esta conferencia, en esta, perdón, entrevista, y esto del ascetismo, eh, digo, cuando uno piensa en la práctica ascética o el ascetismo, tiene esta idea de que es algo austero, un estilo de vida más bien en donde se dejan de lado los placeres para lograr una especie de, de metafísica más espiritual, ¿no? Pero Foucault corre la idea de ascetismo, de esta cuestión más moral, piensa cierta renuncia de eso, para considerarlo, y esto es importante, como una especie de ejercicio de sí mismo. O sea, esta práctica de sí mismo que pone o piensa la autotransformación del sujeto no se puede sin un movimiento atlético que queda delimitado a partir de la práctica ascética, ¿sí? A ver, lo repito nuevamente, no es muy complicado, pero para que vean cómo va armando. Tenemos la idea de pensar cómo la ciencia toma parte y manipula estos sujetos a partir de los mecanismos de control. Eso ya lo venía trabajando Foucault. Con estos mecanismos de control, Foucault ve que hay una idea de práctica coercitiva con determinadas instituciones y claras hasta darse cuenta de que en sí el análisis que apunta a la liberación y al mecanismo de corrimiento de esto tiene que ver con algo que es esto de la práctica de sí y que tiene que ver con una autotransformación del sujeto más allá de estas prácticas coercitivas. Para lograr esta autotransformación de este sujeto, lo que va a hacer es plantear esta idea de práctica ascética, no en tanto corrimiento de lo placentero para dar lugar a lo espiritual, sino para pensar un movimiento que genere esta autotransformación del sujeto, ¿no? Foucault ahí nos aclara que hay cierta desconfianza en esto de la liberación, porque en esto de la liberación nos da una idea de que cuando uno se corre de ciertas cuestiones represivas, de ciertas ideas claras de mecanismo de control, habría una cierta reconciliación consigo mismo, ¿no? Y esto en realidad sabemos con Foucault, por más que no sepamos mucho algunos, que en sí no es una cuestión de dejar de lado lo que te somete, sino que la liberación en sí no deja de ser parte de esta autotransformación de uno mismo, ¿sí? Por ahí suena complicado, pero van a ver que está clarito en la conferencia, en la entrevista. Avanza en sí y lo que nos muestra Foucault que él está como más preocupado en sí por las prácticas, ¿no? Y no tanto por los progresos de estos mecanismos de control, y que en efecto lo que aparece con cierta relación de poder son estos estados de denominación de uno mismo, ¿no? Son prácticas que llevan a la liberación de la sexualidad, en donde la corre de cierta moral opresiva en términos de el mecanismo de control en términos biopolíticos, ¿sí? Ahora ya vamos a aclarar estas ideas, ¿no? Hay algo de pensar a la liberación moral opresiva del heterosexual y el homosexual con cierta relación a poder del macho, como lo aclara él, y que suponiendo un corrimiento de esta relación de poder del macho, habría un autoconocimiento de sí mismo. Ahí es donde él toma a
algunas ideas, porque en sí liberarse lo que implica son nuevas relaciones con el poder. Ustedes saben que con Foucault es difícil salir de las relaciones de poder, y por más que uno se libere, por más que uno se transforme, siempre aparece algo de los mecanismos de control porque son inherentes al discurso, ¿no? El poder está metido dentro de las prácticas discursivas y no soporta una linealidad, digamos, no es una cuestión sometedor sometido tan directa, sino que se comporta o se sostiene en la práctica discursiva en sí. Por eso es que él después cita como una referencia, aunque no deja de criticar, esto es interesante por la línea con el psicoanálisis que venimos tratando de desplegar, cómo hay cierta liberación en alguna producción de William Reich, que William Reich lo deben conocer, fue un discípulo de Freud, ¿no? Que tenía cierto compromiso, discípulo de Freud que después se separa de Freud, tiene un libro muy conocido que se llama, yo lo tengo por acá, La función del orgasmo. Él plantea cómo hay algo de la represión moral de la sociedad que sostiene a la sexualidad muy detenida, y cómo rompiendo ciertas cuestiones podría haber, o sea, es alguien que tiene un antecedente de la liberación sexual marcado en términos de la corriente psicoanalítica. Ahora, pensando esto de la ascesis en términos de la práctica de sí o de cuidado de sí, cómo se llega en términos de cierta reflexividad que apunta a la libertad, y es donde Foucault hace un corrimiento histórico, ¿no? Hace una cartografía pensada en la historia, y dentro de esta historia vemos cómo en las culturas grecorromanas ya había cierta cuestión del cuidado de sí sostenida desde una ética, y como lo preguntaba Bruno hace un rato, en realidad hace un rato de 7 días, ¿no? Soporta cierta corrimiento con el advenimiento de la religión católica y el cristianismo muy fuerte. Si uno ve en esta cultura grecorromana, ya hay algo de este cuidado de sí, de esta ascesis pensada a partir del movimiento, que, que toma como ejemplo, como idea de algo de lo que Foucault intenta recuperar al modo de pensar cierta liberación de uno mismo, más allá de los mecanismos coercitivos que sostienen o soporten el poder. Más o menos ahí es un pantallazo sumamente general. Obviamente que aparece en esto de Grecia mucho detalle de lo que va trayendo Foucault, porque no es un anteponer un cuidado de otro, sino un cuidado de sí mismo. Esto tiene una ética primordial. Ahí empieza a aparecer en Grecia cierta cuestión de abuso de poder en términos de lo que implica. Entonces, ¿cuál sería un buen soberano? ¿No? Uno que ejerce el poder o uno que tiene un poder sobre sí mismo, ¿no? En términos de soberanía individual, ¿no? ¿El soberano es el que somete al otro, o el soberano es el que tiene poder sobre sí mismo para justamente liberarse, conociéndose o cuidándose a sí mismo, y poder liberarse de cierto poder coercitivo y poder tener cierta conducta libre en relación sobre todo a la sexualidad, ¿no? Es un poco el planteo que va mencionando Foucault en esta entrevista que le hacen en el 84, que tienen que tener en cuenta que bueno, venía laburando características de los corrimientos de los poderes, no tanto coercitivos a nivel psiquiátrico y penitenciario, sino más pensado en esto de la autorreferencia, del autoconocimiento, y que es tomado por las corrientes que piensan, algunas de las corrientes que piensan nuevos modos de sexualidad, y estos nuevos modos lo ponemos entre comillas y lo sacaremos como conclusión dentro de que terminemos al menos esta unidad. Hasta acá se entiende, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta? A ver acá. Fue medio rápido porque, insisto, lo que me importa sacar de esa entrevista tiene que ver cómo es el proceso mismo de Foucault en función de habilitar a partir del ascetismo esta lógica de cuidado de uno mismo. Y esta lógica de cuidado de uno mismo conlleva a esta idea de poder liberarse de cierta relación opresiva al poder. La otra pata, cualquier cosa me van escribiendo, chicos, chicas. La otra pata de lo que me tocaba hablar hoy
y espero llegar bien con el tiempo, es sobre el libro de Halperin, Sanfoucault, para una hagiografía gay. No sé si han escuchado antes de cursar la materia eh, Halperin, si lo han leído, si lo conocen, pueden dejar los comentarios. Pero los que no lo conocen, este texto se incluyó a fines del año pasado, o sea, es el primer año que lo trabajamos de manera obligatoria, ¿no? Pero Halperin, David Halperin, es un eh, historiador, investigador estadounidense que hace mucho trabajo y mucho estudio. Acá hay comentarios. Perfecto, muy claro, cuidado de sí, igual yo. Tal cual viví. Eh, eh, a ver, cuando veamos el recorrido, ahora con Halperin queda más acentuado todavía, ¿no? Pero lo que se apunta en todo caso es un no reconocimiento a ciertas delimitantes de la sexualidad que tienen que ver con algo que se corre de la autorreferencia, ¿no? Si uno se conociera a sí mismo, podría liberarse de ciertas ataduras y a partir de esas ciertas ataduras, bueno, poder asumirse o poder asumir los placeres más allá de la ciencia de la sexualidad, como trazábamos el paralelo la vez anterior, ¿no? Es una idea en términos de que cierto autorreferencial, cierto conocimiento de uno podría pensar la sexualidad más desde un arte erótico y no en tanto de la cuestión científica que ve aparejada. El texto de Halperin, ahora con Halperin cae más de maduro, porque Foucault ha sido muy influenciado, ha influenciado mucho, mejor dicho, a muchos pensadores respecto de este tema, por más que él tuvo una relación bastante extraña con el tema de la sexualidad, la homosexualidad, la cultura gay, lesbiana. Digo, ha tenido como una relación bastante extraña con eso, con estas ideas. Entonces ahí lo que está bueno del texto de Halperin es cómo se puede desprender algunas ideas y cómo en sí hay influencia de Foucault dentro de ciertos movimientos y cómo estos movimientos en realidad han hecho de que Foucault ocupe un lugar determinado. Le decía que Halperin perdón, es un investigador estadounidense de estudio de géneros, teorías queer, teorías críticas, que ha sido un militante gay bastante importante porque siempre ha participado de movimientos y campañas, sobre todo como en el ámbito universitario había políticas discriminativas justamente para lesbianas y gay. Todo esto en un contexto de Estados Unidos en la década de los 90, ¿sí? Que también es importante ese dato, ¿no? Halperin tiene estudios sobre la historia de la homosexualidad y siempre toma esta idea genealógica, esta idea histórica de cómo se llega o cómo se llega a lo que se está a partir de cómo se fueron dando los procesos de pensamiento, como habíamos con Foucault, y en términos de cierta lógica genealógica en donde aparece la teoría queer como un género determinado, como un género característico cuyo rasgo fundamental es que no hay un objeto, no hay algo que lo determine en sí, ¿no? Ya vamos a ir ampliando esta idea. Primero, a mí me llamó la atención porque se llama San Foucault el libro y esto de para una hagiografía gay. La geografía es la historia de la vida de los santos, ¿no? Cuando uno lee, llegarán a leer la vida de algún santo, van a ver que se llama hagiografía, ¿no? Y esto pueden ser hasta dramáticos, narrativos, o sea, tienen como distintos estilos. Y lo que aparece entonces acá es la referencia a Foucault, más allá de la idea de santidad que podemos tener nosotros, como un referente de este movimiento, más que de movimiento, de estas políticas de lucha en función del reconocimiento de ciertos derechos a sexualidades que por ahí no venían siendo consideradas como sexualidades en sí. Es de este libro lo que tenemos que ver es un capítulo entero, que es el segundo capítulo, que se llama La política queer de Michel Foucault. Yo les decía que es importante porque fue escrito en los 90, se publicó en el 95, yo hice un rastreíto,
¿no? Y hay que tener en cuenta lo que fue en Estados Unidos la década del 80 en función de todo lo que es la revolución generada, revolución entre comillas, por las políticas de Ronald Reagan, que lleva a una promoción justamente monoculturalista, ¿no? Ahí aparece cierta característica en los 80 en Estados Unidos, esta idea de la familia normal, el amor a la patria, un autocentrismo bastante fuerte, en donde esto afecta justamente a las diversidades culturales y diversidades sociales. Hay como una especie de reclamo de identidad nacional. Bueno, vean las películas de esa época y van a verlo, ¿no? En donde aparece una familia centrada, nucleada, heterosexual, con religión, con un trabajo, con cierta cuestión de amor a su patria, sin autonomía individual, con un pasado europeo y sobre todo con una lengua inglesa, ¿no? Entonces como con ciertas características que generan que haya una potencialización de no tomar como parte lo que se consideraba distinto a esta premisa. Como punto clave es cuáles son los lugares de resistencia cuando surgen estos momentos o estos movimientos, y justamente como suele pasar siempre, porque el movimiento, esto de la década de los 80, no solamente afectó a la política, sino también la cultura, por ende a los medios de comunicación. Entonces como punto clave de, 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 de poder contrarrestarlo aparece el ámbito universitario, ¿no? Como una especie de bastión crítico a esto de la, de la cultura o de la monocultura que se bajaba como línea. Pero el tema es el siguiente, y es que en términos de universidad aparecen dos izquierdas, ¿no? Porque si pensamos que los movimientos estos de los 80 apuntaban a una derecha bastante estructurada, aparecen como dos izquierdas. Una primera que estaba siendo sostenida por cierta cuestión tradicional también, que son los críticos, los lectores más acérrimos a un Marx, pero que no terminan de dejar de desprenderse de, de esta moral tan de derecha, y una segunda que estaba sostenida por personas más jóvenes, que entendemos que ahí aparece Halperin, que incluía heterosexuales, gays, lesbianas, hombres, mujeres bisexuales, blancos, no blancos, que habían tenido sus primeras experiencias políticas por todo lo que se traía o todo lo que se contrarrestaba a partir de la guerra de Vietnam. Todo este movimiento de esta segunda izquierda, por así decirlo, genera una especie de contracultura que en realidad apunta más a ubicar a esta primera izquierda del ámbito conservador que de no. Y por eso también es importante entender el término queer, porque justamente queer hace lugar a esto que no se puede clasificar. Entonces aparecería en términos de esta segunda izquierda que genera la contracultura a las normas establecidas, no tanto por las políticas de derecha, sino por esta izquierda más conservadora. Ahí es donde nace eh, el libro este escrito por Halperin, que como les decía tenemos que trabajar un capítulo que es bastante extenso. Yo tengo un ratito, una horita, así que bueno, algo vamos a hacer. ¿Hasta que hay alguna pregunta? No. Bueno. Foucault aparece como un referente clave y claro para Halperin dentro de los modelos teóricos que inspiraron a estos movimientos intelectuales. Aparece como referencia el primer libro de la historia de la sexualidad, que ustedes saben que se llama La voluntad de saber. Si no lo saben, se los cuento. El primer libro, son varios tomos, el primer libro se llama La voluntad de saber, haciendo cierta referencia clave a un libro de Nietzsche que se llamaba La voluntad de poder. En realidad Foucault lo quería titular como El sexo y la verdad, pero bueno, termina, me parece que había libros que se llamaban parecido, entonces termina nombrándolo como La voluntad de saber, en donde aparece cuando surge la voluntad de saber esta crítica, o sea, a la edición de Foucault aparecen lecturas críticas desde la izquierda, ¿sí? En las apostillas de que es un autor menciona algunas de estas cosas. La izquierda tradicional critica a lo que se plantea con este libro de la historia de la sexualidad y que
si bien lo critican, no sospechaban que un tiempo más adelante se iba a convertir como una especie de santidad política. Foucault, siendo ahí aparecen estos términos religiosos, dice Halperin, canonizado como un espíritu fundante de una nueva resistencia popular. ¿Qué es lo que se le critica a Foucault desde la izquierda, que vimos con esto que les decía antes, que es una izquierda más tradicional? Le critican justamente la idea que aparece en muchos de sus trabajos, si no es en todos, y es que el poder está en todas partes. Foucault tiene una definición de poder, díganme si se acuerdan o no, si la tienen presente, que es bastante contundente y que aparece en todas o en casi todas sus publicaciones, sus seminarios, y es que el poder no es una sustancia en sí, no es una cosa, no se posee, sino que se ejerce y que es una relación, ¿sí? Entonces eso ya da una idea distinta del poder clásico, por así decirlo, en tanto hay una especie de direccionalidad en la ejecución de ese poder. Cuéntenme si se acuerdan la definición de poder de Foucault. Para el poder es lo que caracteriza a las relaciones que aparecen entre una sociedad en particular y en las interacciones entre los individuos de esa sociedad. Entonces es como una especie de lucha permanente, ¿no? Es una situación que es totalmente dinámica, ya sea personal, social e institucional. No es una cantidad de fuerza, ¿no? Esto es lo difícil porque ahí es donde viene la crítica más zarpada. No es una cantidad de fuerza, sino una relación que es estratégica y que no se puede evitar, es inevitable. Está intrínseca a lo relacional y tiene que ver con esta descripción. Hace años leí varios capítulos de Microfísica del Poder, muy interesante, ¿sí? No es un vector, como les decía, unidireccional, no va de un opresor a un oprimido, sino que es una especie de medio fluido que está omnipresente a toda relación. Y se puede inevitar, no se puede evitar que en toda relación haya mecanismos de poder puestos en juego. Foucault no va a negar en sí que exista una dominación en términos de poder, sino lo que niega es que esta dominación sea una parte fundamental de toda la historia, sino que hay más aristas y tienen que ver con esto de que el poder sí está en todas partes. La resistencia al poder se produce dentro del poder mismo, con lo cual, si acá, a ver, es como que la idea de poder al estar en todas partes es una idea que la izquierda considera que se cierra en sí misma, ¿no? Porque si el poder está en todas partes, ¿de qué manera se puede resistir? ¿De qué manera se puede generar ciertas resistencias a los mecanismos de poder si es algo que se encuentra intrínseco en todas las relaciones de manera fluida y es algo que se ejerce más allá de que se posea, ¿no? Entonces ahí es donde hay cierta cuestión de crítica fundante de esta izquierda que en sí no entendió lo que estaba planteando Foucault. Esperen que acá hay una pregunta más. Si pueden, busquen en YouTube Velázquez en el Misterio de Tiempo. Aparece en la versión española, es muy piola el personaje. Bueno, gracias por el dato. Acá hay una cosa interesante porque dentro de este mecanismo de poder, ¿cómo son las formas modernas de dominación, ¿no? ¿Qué generan los nuevos gobernantes a modo de dominación? Y es justamente generar que las personas que viven en una sociedad se conviertan en agentes en sí, soportando cierta libertad. Digo, fíjense lo sutil. El hecho de que la forma moderna de libertad convirtiéndose en agente libre, lo que hace este agente libre, es decir, cada uno de nosotros, es depositar en el Estado la regulación o las formas o las funciones de regulación. Entonces, esto impone reglas, o sea, el mismo Estado va a imponer reglas de mecanismo de control justamente porque la población es la que se los cede por creer que son libres y la responsabilidad cae en otro. Esto lo destaco porque fíjense cómo corre un poco el eje de esto que hablábamos hace un rato de
el autoconocimiento, en términos de la liberación de estos prejuicios. Acá uno, al soportarse libre o al creerse libre, lo que hace es delegar eh, el control en otro lado. Este poder más liberal que te hace libre, y pensemos en el contexto del libro, ¿no?, que yo les hablaba del freedom, de las películas que por ahí consumimos de Estados Unidos, apunta a cierta normalización, y esta normalización lo que hace es responsabilizar y a su vez disciplinar a las personas, pero justamente porque estas personas son las que se los está pidiendo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece una mezcla interesante en función del análisis de lo que plantea Foucault. Acá Leitus Lohiu dice, vio que leyó la microfísica del poder. La microfísica del poder es un escrito de Foucault. Yo creo que es el primero que él da como inaugural de sus seminarios, ¿no? Creo, eso hay que chequearlo. Y tiene una cuestión clave. No sé si te acordás, Leitus, que supongo que se llamarás como yo, Leonardo. A ver, acá aparece una cuestión en relación que el poder no se ejerce en un nivel social de uno sobre otro, sino que está presente. Esto que está presente. Espérenme un cachito a ver si queda claro. Aguántenme. Esto está siendo medio desprolijo, les pido disculpas. Y ahora me salió una goma. Ah, ya sé. Espera. Espera. No se vayan. No se vayan. Ah, no puedo mandar la foto. Bueno, no importa. Vamos acá. El poder no lo ejerce simplemente un nivel social. Yo después se lo mando. Ahora les leo el cuadrito que les armé. El poder no lo ejerce simplemente un nivel social sobre otro, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad. El poder no es algo que se posee, sino que se expresan en actos. No es una cosa, el poder es una relación. Entonces, las relaciones de poder implican un discurso que es un sistema de ideas. Lo hace posible la misma resistencia. O sea que donde hay poder en sí, que tiene que ver con esto discursivo, ya en sí hay una práctica resistencial, ¿no? Entonces, ahí es donde se aparece esta mala lectura o esta dificultad de entender a lo que plantea Foucault. Bueno, voy a acelerar un poquito el paso porque me voy a quedar sin tiempo de nuevo. La visión de Foucault, como les decía, siembra algunas dudas sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones de la sexualidad. Ahí aparece citado por Halperin Leo Bersani, que es un profesor del Departamento de Literatura Francesa de la Universidad de Berkeley, en donde Bersani lo que cita de Foucault es cómo hay una cuestión de dificultad en términos de la sexualidad, de lo que aparece en la voluntad de saber, cómo hay un problema en la multiplicidad de las sexualidades, no tanto en el carácter represivo, porque lo que aparece en esto de la multiplicidad de sexualidades, una jerarquización de las mismas, y al aparecer una jerarquización de las mismas, no se puede correr de cierta moral sobre la sexualidad en sí, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto en términos de sexualidad. Esto lo cita en un libro de Bersani que se llama El Papi Gay. Entonces, en esto, como movimiento sobre la liberación de la sexualidad, Foucault dice y lo certifica que en sí los mismos movimientos políticos de liberación de sexualidad, por esto que yo explicaba hace un rato del cuadrito, son parte de estos regímenes modernos de lo que controlan la sexualidad. Entonces es difícil poner una resistencia por el hecho de que los movimientos políticos sobre la sexualidad lo que hacen es ser parte de este carácter represivo en términos de la jerarquización de las sexualidades. Lo que dice Foucault que la liberación de la sexualidad no solo no nos hace libres, sino que además te exige, en términos de liberación, expresarlo, ¿no? Entonces es como que hay un juego cerrado.
Pues dice que nos libera de nuestra sexualidad, pero no nos libera de la sexualidad, pero no de nuestra sexualidad, en términos de que estamos condicionados a tener que manifestar algo en función a esto, ¿no? Y eso es algo que critica a los movimientos de liberación de las políticas sexuales. Con respecto a la izquierda, bueno, como le decía hace un rato, el poder para Foucault no tenía nada que determinado, lo que procede a ponerse, pierde todo contenido explicativo, se convierte en metafísica, digamos. Es claro que para la izquierda, para algún sector de la izquierda, si no hay algo a lo que se pueda oponer, pierde el eje de la resistencia en sí. Entonces, si no hay algo para oponer, lo que se convierte la práctica discursiva en un ejercicio metafísico y se corre de lo concreto. El poder en términos de Foucault tiene sentido eh, en términos de la metafísica, pero se corre de la idea de liberación, y que ya vimos con el escrito anterior cómo la plantea Foucault a esto de la liberación, ¿no? En términos de lo que implica el autoconocimiento, como puso Vivi, este cuidado de sí igual a la autorreferencia yoica. Y entonces es puntal para que se lo critique a Foucault en función de su posición política al respecto. No obstante, Foucault participó y tuvo una especie de hiperactivismo en términos de los movimientos de liberación, que lo hizo un referente en términos de estos movimientos, pero justamente porque lo que aparece como acto en sí que posibilita la liberación no es tanto el correr la cuestión represiva o poder analizar, sino el poder liberarse a un movimiento más creativo en términos de el conocimiento de uno mismo. A ver qué puso el Nico. El orden del discurso de clase inaugura la cátedra. Ah, el orden del discurso. Perfecto, Nico. Acá hay algo que es importante a tener en cuenta en función de cómo Foucault se va convirtiendo en un referente de los movimientos, a pesar de que, como les decía, los criticó bastante. Eh, y es cómo podemos analizar, cómo se puede intervenir en la política de la sexualidad en lo contemporáneo, y es interesante que esto no se puede separar de los movimientos de liberación que estuvieron atravesados por la crisis de la epidemia del SIDA, que saben que en los 80 y en los 90 fue muy, muy importante en el mundo y en Estados Unidos también, porque justamente al principio quedaba ligado a la homosexualidad, que eso iba de manera contraria a las políticas conservadoras de estos 80 tan nacionalistas. No, entonces dice que algunas de las políticas ya de Foucault fueron tomadas por estos movimientos de liberación respecto de la crisis del SIDA, porque necesitaban conceptualizar, se les era necesario buscar una conceptualización de lo que eran las sexualidades en sí, porque quedaban sino enganchadas a este efecto de ciencia o este efecto de objeto, más allá de los sujetos que padezcan esta virus del SIDA, ¿no? Entonces ahí es que las comunidades que combatían las epidemias y que se ponían en un lugar crítico de la estructura, porque si algo también logra la derecha de Ronald Reagan es la centralización de los sistemas de salud, y ustedes saben, si alguno conoce Estados Unidos, lo difícil que es enfermarse si no tenés bueno, ciertas cuestiones claras, lo caro que sale enfermarse de cualquier cosa. Entonces ahí es donde la comunidad gay, víctima también de la segregación producto del virus del SIDA, toma la voluntad de saber, perdón, para poder contextualizar y configurar un movimiento teórico al respecto. Este, Acá lo que es interesante, cómo a partir de del SIDA surge, eh, surge no, se toma, se extrae lo que Foucault denominaba como biopoder, ¿no? Porque Foucault, al poner la atención sobre la sexualidad y la negativa de subordinarse al análisis de una implementación o de una política de género, de raza o de clase,
se hizo su obra útil, muy útil para poder enfrentar las políticas que buscaban cierto reduccionismo de esta sexualidad, porque quedaba asociado a lo no reducido quedaba asociado a la crisis del SIDA. Entonces, ¿cómo se centra en esto del biopoder? Que en realidad es lo mismo de lo que decía hoy en función de la delegación en el Estado de ciertas políticas de control sobre el cuerpo mismo, porque terminan regulando cómo se produce o cómo se controla la vida. Foucault tiene esto de pensar como el cuerpo en sí soporta una escritura, soporta el poder mismo ejercido en términos de discurso y que se puede manifestar corriéndose de este biopoder como un efecto revolucionario y crítico a los sistemas que intentaban cierta dominación, ¿no? Entonces, en sí aparece cierta referencia al cuerpo común, el cuerpo mismo como un sitio de lucha corriéndose de este biopoder. Esta idea de libertad que aparece corriéndose de ese biopoder, Halperin lo destaca en cómo surge un efecto creativo en contraposición, una especie de resistencia cultural en lo que él denomina camp. Camp, C-A-M-P, son prácticas que solían hacer en los 90, 80, los homosexuales masculinos por lo general, en donde había cierta cuestión histriónica respecto de esta relación del poder y la libertad. El camp sería ese gusto superfluo y exagerado, medio extravagante, es una forma artística ligada más a lo kitsch, este, en donde aparece cierta sensibilidad y estética característica que se empieza a manifestar como un modo resistencial más allá de el delegar al Estado el control del cuerpo, ¿no? El camp forma parte de cierta resistencia cultural que se manifiesta o se expresa mediante lo que sería la exageración, la parodia, ¿no? Características de los movimientos gays de la época como efecto de decir que no estaba tan bien lo que venía pasando y modo más cultural de poder generar ciertos mecanismos resistenciales de esta resistencia que sabemos que está metida dentro del discurso mismo. Acá no es salir, fíjense cómo ya aparece lo que les mostraba hoy, ya no es salir para criticar porque la libertad o esa idea de libertad es errónea en Foucault, sino justamente dentro del discurso mostrar cómo hay una liberación misma y cómo a partir de eso, de ese poder biopolítico, ya surge una resistencia misma dentro de ese poder biopolítico. Acá aparece algo que es interesantísimo también en el texto y es la relación en función de lo que es el closet como un sinónimo de liberación, entre comillas, y lo que muestra Halperin, después hay una cita de Klosowski que es interesante respecto de la epistemología del closet, espero llegar a mencionárselas. Pero lo que aparece en relación al closet es que en sí muestra esto del closet, del salir del armario, como el poder está en todas partes, y muestra en sí el armario, el closet, las complejas relaciones que hay en relación al poder. Porque si se está adentro en sí es para protegerse de la desclasificación, de las descalificaciones sociales, pero también no deja de aparecer como cierto sufrimiento al hacer público a lo que estaba preservado. Entonces aparece como una cuestión de que si estar adentro muestra cuestiones de poder, el salir o el estar afuera también muestra cuestiones de poder. Porque salir no deja de ser exponerse también. Si uno sale y se libera de cierto estado opresivo, no es porque esto lo haga o nos haga escapar de las redes de poder, porque en un lugar afuera lo que pone en conjunto son diferentes manifestaciones de relación. No es que uno es libre o no es libre y por salir o no salir se despoja de esta relación de poder, sino que hay un juego medio tenebroso que en tanto afuera en términos de opresión, en tanto adentro, perdón, en términos de opresión y afuera en tanto
posibilidad de la exposición, aparecen en juego estas cuestiones asociadas a los mecanismos de poder. Hasta acá vamos bien, ¿se entiende? Sé que es complicado, por ahí no son cuestiones que la vean seguido, pero el texto de Galperin no es un texto difícil, es un texto extenso, eso sí, pero no es un texto muy difícil. Yo estoy más o menos por la página 50 de las 200, de las 130 que son. Este tratamiento político que Foucault le va a dar al discurso, al análisis de cierta economía del discurso sexual, plantea esto de cómo son las estrategias que puedan servir para confrontar y resistir a las operaciones de los discursos homofóbicos. Acá aparece como contrapunto, digo, si uno sigue la hilación histórica, el efecto de la crisis del SIDA y lo que la ubicación a la comunidad gay en relación a la causa de todo esto, surge, o no es que surge, pero sustenta, fundamenta además con mayor intensidad la homofobia en sí y el soporte del discurso homofóbico como un ataque constante a esta práctica de liberación sexual o esta definición en función de la sexualidad más allá de lo orgánico o lo biológico. Dice que en sí con Foucault podemos ver estrategias para poder analizar estos discursos, no en términos de lo que se dice, sino en cómo funciona, ¿no? Si algo nos permite la lectura de Foucault es ver cómo funciona más allá de lo que estén diciendo. Y esto lo que hace es desplazar cierto centro, una cuestión de interés, respecto a que más allá de lo que diga el discurso homofóbico, cómo se puede lograr entender el funcionamiento de los mismos, y en ese funcionamiento de los mismos es donde aparece algo de la crítica a estos discursos, que en definitiva lo que termina demostrando Foucault es que no tienen una estructura. Foucault no, lo habla Halperin, ¿no? Pero el discurso homofóbico en sí no tiene una estructura seria en función del sustento crítico. Es más una característica prejuiciosa que otra cosa. Y eso teniendo en cuenta que Foucault, Halperin lo destaca en algún momento del libro, le dice a algún discípulo, algún admirador, algún seguidor, que su obra no tenía nada que ver con la liberación gay. Digamos, esto es un dato que no es menor, porque Saint Foucault no apuntaba en sí a la liberación gay, sino que apuntaba a otra cosa en función de esto de el cuidado de sí. Bien, a ver, ¿qué pusiste acá? Sería algo así como una resistencia, sería reconocer y darle autoridad a ese poder. Aún no lo leí, pero creo entender eso. No tanto en función de darle autoridad al poder. Lo que aparece es como en el discurso mismo, en el análisis del discurso mismo, que este discurso mismo soporta en sí la resistencia, porque las relaciones de poder van de la mano de este discurso, a este sistema de ideas, como te decía hace un poquito, da posibilidad en sí de la resistencia. Entonces, en el análisis de ese discurso no es una salida, romper las cadenas que te atan en términos resistenciales, o sea, en términos de sostenerte como estás o en términos de mecanismo de control, sino en esos intersticios que te permite el discurso, como lo mencionábamos con este movimiento artístico Camp, que muestra en sí que dentro del discurso aparece la liberación de esas ataduras. Ahora, con Foucault esto, no sé, digo, pareciera infinito, porque un discurso, salvo lo del acceso, y digamos como que un discurso te lleva a otro mecanismo de poder y eso sigue estando muy presente, aparece constantemente en donde hay relación, ¿no? Porque él lo dice claramente, donde hay relación hay poder, ¿sí? No es algo, yo no tengo el poder y te someto, ¿no? Se da en acciones, se da en la relación misma. Vuelvo a esto de que en sí Foucault no apuntaba, o por lo menos lo manifestó en algún ámbito más privado quizá, no apuntaba a la liberación gay, sino que aparece algo distinto en función de esto del autoconocimiento, ¿no? Como hay algo de cómo uno puede
enfrentar ciertas cosas, que lo hablábamos hace un ratito, y cómo a partir de enfrentar ciertas cosas aparece la idea de supervivencia, de esto que sostiene y esto que puede aplastar. En definitiva, como solución, la resistencia no deja de ser una cuestión estratégica en función de esto dominante que aparece intrínseco al discurso mismo. Como ejemplo, como punto de clave para tomar lo que aparece en función de la sexualidad, es muy parecido a lo que se venía hablando de la locura, o lo que Foucault hablaba de la locura, en donde, bueno, justamente la locura no es una cosa, sino es una relación, ¿no? La locura en sí solo existe dentro de una sociedad, y eso tiene que ver con una razón en términos de lo que conlleva a la modernidad. Entonces, en sí la locura no es una cosa, como la sexualidad no es una cosa, sino aparece en función de relación, y es por eso que Foucault en algún momento habla de dispositivo sexual. En la voluntad de saber usa el mismo enfoque que la locura, ¿no? Pero pensado en función de la sexualidad. La sexualidad no es una cosa o una realidad natural, es un instrumento necesario y el efecto para una elaboración de series de estrategias discursivas y políticas, y lo que hay que tratar de analizar en términos de la sexualidad es no caer, lo vimos con el video de la semana pasada, no caer en un efecto de ciencia de sexualidad que termina exigiendo funcionalidad, termina exigiendo modos de producción, termina exigiendo algo en función de lo que esta ciencia de la sexualidad considera como verdad, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la idea de una sexualidad que se corra de esto de la ciencia, que no deja de soportar lo que hablábamos hace un ratito de esta cuestión de biopoder. Eh, Cómo hay algo de la tecnología específica asociada al sexo en sí. Y cómo aparecen cada vez mayores expertos en términos epistemológicos positivistas, que van a constituir la sexualidad como una cosa real, como un fenómeno exclusivamente natural. La sexualidad en sí no es un conocimiento, entonces hay que apuntar a cierta desautorización de ese conocimiento, sobre todo el conocimiento científico de la sexualidad. Con respecto a Kossovsky, es interesante, no sé dónde lo tengo macheteado, si no después se los menciono. Ev Kossovsky Sadwi, que aparece en la bibliografía ampliatoria, tiene un libro que se llama La epistemología del armario, ¿no? En función de esto de los discursos homofóbicos. Lo que plantea Kossovsky, Sadwick, es que en sí el closet del armario es un lugar de contradicciones imposibles, va a decir ella. Está la ampliatoria, lo pusimos en uno de los grupos, en este grupo está, véanlo, pero yo sé que son temas que por ahí, más allá de lo obligatorio, generan cierta curiosidad. Kossovsky dice que el closet en sí es un lugar de contradicciones imposibles, no se puede estar adentro nunca, porque nunca se tiene la seguridad de mantener la homosexualidad en secreto, y por lo general hay que preguntarse por qué te tratan como recto, sería como straight en inglés, si uno siempre tiene la duda, estando adentro del armario, de que bueno, se pueda transmitir algo de la homosexualidad, pero tampoco se puede estar afuera, porque en sí lo que le hace el hecho de estar afuera es renunciar a cierto privilegio del secreto. Entonces ahí es donde aparecen estas contradicciones epistemológicas. Ella habla de contradicciones imposibles, porque aparte, inclusive si uno saliera, menciono mucho esto del closet porque ya después, cuando Vivi lo labure con Butler, van a tener más elementos para poder argumentarlo, ¿no? Pero si uno sale demasiado rápido del closet en sí, la acusación prejuiciosa es la de que fue un impaciente, pero si se sale demasiado tarde es porque nunca fuiste honesto. Entonces hay como una especie de sustento importante a entender lo que simboliza en sí para, para el discurso homofóbico la lógica del desprenderse de ciertos prejuicios a partir de la comunidad gay en relación a lo que queda como un símbolo de declarar o no la sexualidad o su gusto sexual.
Lo que plantea Klosowski en sí de combatir o cómo combatir a los discursos homofóbicos es la de dejar en sí un tiempo, tomar cierta distancia y poder entender las estrategias que se plantea el juego, cómo plantea el juego en sí el discurso homofóbico, para no entrar justamente en una presión de tener que sentir cierta posición en un lado o cierta posición en otro, ¿no? Entonces es interesante cómo ella delimita un poco la posibilidad de plantear cierta resistencia a los discursos homofóbicos justamente por no soportar una lógica bastante clara, más allá de lo que critican o de lo cual cuestionan en términos del sustento teórico del por qué lo hacen, más allá de cierta característica moral que se pone en juego. Perfecto, perfecto. Hasta acá, ningún comentario. No, bien. Estas ciencias de la sexualidad, yo le decía que soportan esta cuestión de biopoder o biopolítica, y en sí lo que hay que intentar es hacer cierta desautorización de este desconocimiento en sí, porque quedan enganchadas a la sexualidad como una cuestión real o como un fenómeno natural. Entonces ahí es donde no hay lógica de entender por qué se sigue sosteniendo la ciencia de la sexualidad con el poder tal como lo tiene, y eso tampoco se puede desprender de la lógica capitalista en sí, de producir. Obviamente que las políticas de Foucault no han pasado, más allá que él diga que no era para la liberación gay, por las comunidades de lesbianas y de gay, porque justamente han sido objetos, y ahí Halperin lo destaca, no sujetos, han sido objetos por estos expertos de la sexualidad en términos de esta lógica de ciencia de la sexualidad, ¿no? Entonces hay mucha literatura científica en donde aparecen psiquiatras, sexólogos, criminólogos, disciplinas de las ciencias sociales, la psicología, que están envueltos en verso para poder entender cuestiones objetivas o como un objeto de estudio en términos de cientificidad, más allá de soportar la subjetividad de estas personas, ¿no? Entonces, ahí también hay una cita, una referencia interesante a Klosowski y Sedgwick, en donde en realidad los discursos estos científicos están más comprometidos en, en refutarlo, no están tan comprometidos en refutar los discursos homofóbicos como en sí en entender cómo funcionan, o sea, quieren entender cómo funciona pero no los critican. Entonces ahí es donde aparece como análisis resistencial, análisis de la comunidad gay, lesbiana y etcétera, esta necesidad de apoyarse en Foucault como un autor inaugural, más allá que haya tenido una relación cercana por momentos, pero muy lejanas por otros. Porque en sí el análisis discursivo lo que soporta, lo que tiene que tener son estrategias para explicar lo confuso o ridículo que es el discurso homofóbico en sí, en términos de los planteos, aunque no deja, y esto se reconoce, de tener cierta eficacia moral, ¿no? Son estúpidos, dicen boludeces, pero tienen una especie de lugar en términos de lo que es la sociedad. Ahí aparecen varios enfoques en función de esta cuestión resistencial. Sí, pasa. Varios enfoques en esta cuestión resistencial. Él habla de una característica de construccionista y una característica psicoanalítica, que son enfoques que aparecen también como posibilidades de entender a la homosexualidad en términos de objeto y o sujeto, porque acá ya empieza a correrse un poco la idea. Pero tengan en cuenta que cuando habla del psicoanálisis, esto es un problema interesante, no hay que estar prevenido. Cuando habla de psicoanálisis, en términos de construccionistas, la homosexualidad en sí aparece como un suplemento de lo hetero, no con una autonomía, ¿sí? Y en términos psicoanalíticos lo que va a decir Halperin es como la homosexualidad se puede configurar en un otro imaginario.
tengan en cuenta cuando lean estas partes, ya lo vamos a ver con Butler, qué lectura hacen del psicoanálisis. Porque acá cuando escribe un otro imaginario, Halperin escribe el otro con mayúscula. Y esto ya lo habrán visto en los teóricos y en los prácticos. Sabemos con Lacan que hay dos tipos de otro, el otro con minúscula y el otro con mayúscula. Suelen hacer un despelote, suelen hablar del otro con mayúscula y confundirlo con el imaginario. Entonces ahí es donde también hay cierta crítica que es importante tener en cuenta, porque un otro con mayúscula en función de cierto sustento imaginario sabemos que no hay comportado soportado por la teoría lacaniana en términos de retorno a Freud. Entonces aparece en sí con estas ideas de un otro con mayúscula imaginario o una especie de suplemento, esta idea de binarismo, homosexualidad y heterosexualidad, que hace que produzca o que se produzca la cuestión homofóbica, así como cuando aparece la cuestión sexista cuando hacemos la división hombre-mujer. O sea, en sí la categoría que soporte un complemento, un suplemento o un otro, lo que hace es mostrar las diferencias. Y lo que sabemos bien, y Foucault lo muestra, en realidad Halperin lo toma, es que la homosexualidad en sí no es una clase natural, sino una especie de proyección de cierta descarga pública conceptual y semiótica en sí, que rompe cierta idea de suplemento. No hay un suplemento a nada, digamos, ¿no? En términos de discursos homofóbicos, sí, le da mucha vuelta Halperin a esto, perdón que lo repita mucho, pero lo cita bastante, quedan 15 minutos. Porque se toma la homosexualidad como una especie de criatura extraña. Él habla de que se los considera inadaptados, monstruos. Hoy quizá en el 2020 no aparece tanto, al menos de manera enunciada, pero bueno, en esa época estaba como más fuerte, y sobre todo por este derivado de la enfermedad del SIDA. Y como contraposición a este inadaptado, a esto del homosexual como una cuestión antisocial, obviamente que está la norma, lo natural, el logro, y de eso se soporta o intenta soportar la heterosexualidad. Bien, hasta acá con esta cuestión homofóbica. ¿De qué manera se resiste? Como para ir cerrando el hilo antes de pasar a otra cosita. ¿De qué manera se resiste? En realidad lo que apunta como resistencia a esta cuestión homofóbica en sí es el soportar determinado lugar que hable de cierta apropiación creativa y de resignificación de todo esto. El acento se pone en la creatividad y la resignificación, y en algún punto el libro de Halperin representa eso. Hay una cuestión de teatralización puesta en juego, de apropiación y de teatralización de este efecto respecto de la sexualidad, y que a lo que apunta o lo que se apunta es a desmitificar muchas de las cuestiones que se tienen sin saber bien por qué se tienen en términos de prejuicio. Foucault, como un teórico del poder, lo que tiene como claro es que en algún punto era poder dar el poder a los otros, poder dar el poder a los que no tienen tanta palabra y que a su vez están metidos o inmiscuidos en estas relaciones poderosas. Foucault usa estas cuestiones de sus habilidades intelectuales o cuestión de prestigio también para poder mostrar cómo hay un rol político más de mediador y no de un líder, y cómo se pueden crear condiciones para que la gente pueda hablar de sí misma. Digo, más allá de los roles hegemónicos, de los mecanismos de poder, el hecho de que la gente pueda hablar por sí misma, más allá de las categorías que veníamos charlando, habilita a cierto conocimiento de sí y a cierta liberación de estos mecanismos resistenciales que se soportan desde la creatividad o desde la teatralización o desde el eh, conocimiento en sí. Apuntar a esta desmitificación. Ahora bien, para ir dando un paso importante, porque no me queda mucho tiempo, el texto, como le digo, se puede leer con tranquilidad, pero hay cierto desplazamiento, cierta cosa que aparece en Foucault, en donde muestra por un lado cómo la comunidad gay, la comunidad lesbiana en relación a la homosexualidad,
puede aparecer este desplazamiento de objeto de la ciencia a un sujeto, porque en sí lo que hay es como una especie de nuevo tipo de identidad, ¿no? Lo que ofrece, lo que termina apareciendo con Foucault, es cierta posibilidad de pensar un nuevo tipo de identidad que pueda soportar la diversidad en sí. Y este nuevo tipo de identidad tiene una característica clara, y es que este nuevo tipo de identidad no tiene un contenido claro. Lo claro es que no tiene un contenido claro, es decir, que hay una identidad sin una esencia normativa. Entonces, a esta identidad gay que queda anclada en un hecho positivo de una elección homosexual, se contrapone lo que él llama como identidad queer, que no necesita estar fundada en una verdad positiva o en una realidad estable. ¿No? Acá aparece este concepto de queer, esta idea de queer, justamente por designar todo lo que está en desacuerdo con la norma en sí, y todo lo que está con la norma viene de lo que es legitimante, ¿no? Entonces, correrse de eso habilita a posicionarse desde un lugar queer. Entonces, queer en sí es una identidad sin esencia, es una posición que nos permite enfrentar a lo normativo, para que cualquiera que se sienta en sí marginado, acuerdo o acorde a las prácticas sexuales que desee hacer, ¿no? Entonces, en sí el queer es como que a su vez también es un corrimiento de la posición homosexual, que termina de responder a cierto binarismo con la heterosexualidad, sino justamente no hay una esencia de buscar una categoría clasificatoria, sino justamente la idea de que no hay una clasificación pertinente en sí. Por eso es algo que permite enfrentar lo normativo, y por eso viene de la mano de esto de lo creativo que hablábamos hace un ratito. El queer se describe en un horizonte de posibilidades cuya extensión y aspecto es muy heterogéneo. No puede ser delimitado con anticipación. Si no puede ser delimitado con anticipación es porque está como que en continuo crecimiento en términos de la creatividad de lo que surja. Se puede imaginar, dice Halperin, una diversidad de posibilidades para reordenar las relaciones entre conductas sexuales, identidades eróticas, construcciones de género, formas de conocimiento, regímenes de enunciación, lógicas de representación, modos de construcción de sí y prácticas de comunidad, ¿no? Como esto de lo queer tiene la posibilidad de soportar lo heterogéneo en sí, con un montón de categorías que no necesariamente requieran de una clasificación clave. Si bien falta una especificidad queer, no hay una especificidad de lo queer, justamente para Halperin, y esto es lo que saca de Foucault, porque Halperin dice que Foucault fue un queer, ya vamos a ver por qué, en lo que me queda. Foucault fue un queer justamente porque el hecho de que no tenga especificidad es la cualidad más interesante de todo esto, porque no hay una falsa impresión ni una falsa resistencia, es una liberación total. Foucault mismo fue un adelantado y anticipó una concepción queer en tanto identidad sexual como de la política gay en sí, y es como en 1981 justamente aparece la homosexualidad como una oportunidad histórica de desplegarse de nuevas potencialidades relacionales y afectivas, en relación de correrse de lo segregado en términos de lo que aparece como un tejido social, ¿no? A ver, lo digo más claro. Con esto de lo que mencionábamos al principio, en función del cuidado de sí, como este cuidado al principio con el texto anterior, el cuidado de sí, como aparece ya rastreado en términos de la antigüedad, como esta idea moral en términos de obediencia de cierto código, pero que a su vez responde a la búsqueda estética del erotismo, ¿no? Y cómo esto también se soporta o se sustenta con rasgos orientales en función de pensar la sexualidad ligada al arte erótico en sí, puede correrse de la idea del discurso hegemónico de poder en términos de la sexualidad, ya sea en función del control, y a su vez salir de ese círculo que se cierra en sí mismo, de cómo las resistencias a esto lo que hacen es darle alimento al poder mismo que tienen estas
discursos más hegemónicos. Entonces, ahí es donde aparece esta idea de cómo con Foucault, con esto del arte de sí o el cuidado de sí, esto del accessis, hay algo de lo queer que aparece como con mucha fuerza y que le da lugar de cierta santidad dentro de los discursos que aparecen para las nuevas sexualidades. ¿Cómo se soporta? Lo digo rapidito, está más al final del texto. ¿Cómo se soporta esto de lo queer? Justamente a partir de cierto uso del placer o cierta posibilidad de liberarse al placer más allá de lo convencional en términos de lo establecido a nivel de la política occidental, ¿no? Cómo busca a partir de ciertos artes placenteros transformarse uno mismo para poder modificar un ser singular y a su vez darle placer a la vida en términos estéticos, ¿no? Esto es lo que se conoce como arte de vivir o tecnología de sí, que es lo que ya vimos con el otro texto que aparece ya desde Grecia. Y esto lo que hace en sí es correr cierto valor moral de la existencia porque, bueno, habría un reconocimiento del yo que estaría más marcado. Esto se logra a partir de el arte ascético, ¿no? Como un espacio espiritual, esto que decíamos, no como una accesis liberación de los placeres, sino justamente la posibilidad de ponerse en movimiento para el arte de sí lograr este conocimiento yoico por el cual Foucault habla tanto. Y aparece en sí, en términos de trabajo estético y accesis, este entrenamiento en términos atléticos que da lugar a las nuevas prácticas o nuevos placeres o las nuevas formas, mejor dicho, de lograr el placer más allá de las convencionales, y es en donde él se menciona acá en términos de arte o estilo de vida que habilita transformarse a lo que él habla como fist fucking, que tiene cierto potencial creativo y transformador, ¿no? Foucault menciona eso, pero también habla de las prácticas sadomasoquistas, como que son técnicas que aparecen rompiendo la lógica de lo convencional en función del sexo. Y eso también lo destaca Halperin, que es algo previo a lo que es el sex form o lo que es el sexo virtual, ¿no? Que también serían prácticas que rompen con esta lógica de determinado órgano y determinado otro. Entonces en sí aparece como cierta cuestión de política utópica, pero a la cual hay que apuntarse en función del autoconocimiento para poder lograr mediante la accesis una posibilidad de brindar o dar placer o recibir placer en términos de prácticas que no respondan a la sexualidad convencional. Dos cositas más y ya los dejo. En el texto que le subió Viviana, al final Adelmo, el texto de Adelmo que le subió Viviana, hay una cita que me parece acá. El punto 10, página 7. Y a partir de esta perspectiva, el erotismo sadomasoquista, junto a otras prácticas como el bondage, el rasurado, el piercing, la flagelación y el fist fucking, tal como se practican en ciertos enclaves gay de los Estados Unidos, pueden ser además una práctica cultural novedosa, una técnica para producir e intensificar placeres que no necesariamente conducen a efectos o técnicas de dominación. Son verdaderamente parte de una subcultura, un proceso de invención y de creación que logrará una nueva relación entre el cuerpo y el placer, ¿no? Como aparecen en estas prácticas algo de la recuperación o de la posibilidad de dar placer más allá de lo convencional. Para cerrar, ya lo dije 10 veces, bueno, cualquier cosa escriben si hay dudas en el foro, no mencioné el texto entero porque sería imposible, pero hay algo interesante porque esto de Foucault tiene consecuencias también dentro de lo que son los psicoanalistas, y hay como dos corrientes que Adelmo menciona, ¿no? Hay varias corrientes, pero al menos él habla de dos. Una de la que sigue Alouche, que es un psicoanalista francés que está con vida, en donde le hace un planteo de pensar que el psicoanálisis debe ser Foucaultiano justamente por soportar esto, que abre toda una línea de trabajo, pero a su vez después hay otros en donde aparece por ejemplo Jorge Alemán, que es un psicoanalista argentino pero que vive en España, en donde le hace una crítica a este Foucault que está más ligado a algo que él denomina construccionismo y que solo separa un poco de Lacan, ya que no tiene en cuenta los efectos de la castración, ¿no? Entonces, como para mencionar, son dos textos que están en la bibliografía ampliatoria, pero que son muy interesantes. Este es el de
El de Foucault, ese es el de, perdón, el de alemán, y este de acá es el de Alush, en donde muestran justamente cómo esto también llega al psicoanálisis más lacaniano. Bueno, chicos, chicas, llegué al límite de la hora. Yo me tengo que dar el práctico ahora, así que, bueno, el de Vivi también y el de Silvia. Cualquier cosita estamos a disposición. Recuerden que hoy a la noche hay otro teórico que van a trabajar otros temas. Esto está para consultar todo lo que necesiten. Utilicen los foros para hacer las consultas. Sé que es un tema complicado, pero aparte no es algo de lo que estemos acostumbrados a escuchar en la facu. Así que bueno, estamos dispuestos a responder lo que ustedes tengan como consulta. Adiós. Me parece que mandé mal, mandé lo de las meninas.